Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hemos cumplido ya con nuestro compromiso con la actualidad, con la información, y tenemos todavía una hora apasionante para mostraros experiencias. No os lo perdáis. Hasta ahora os hemos contado teorías, informaciones. A partir de ahora vamos a ir a la práctica. Llegan al programa 4 diferentes personas que dicen que tienen ese don, que nos van a contar su experiencia. Las dos primeras son Aura Abad y Rocío Bravo. Tras esa Aurora Abad y Rocío Bravo, perdón que me confundía el nombre. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nos cuentan su historia y ya veréis que será increíble. Tercera parte de este programa especial que estamos dedicando a los mediums, y se unen a nosotros dos nuevas invitadas. Aurora Abad. Buenas noches, Aurora. Hola, buenas noches, Miguel. Placer que estés en el programa. A vosotros. Y Rocío Bravo, buenas noches, gracias por estar aquí también. Del Centro CEIDE, ¿qué significa eso? Bueno, el Centro CEIDE es el primer... a ver, dímelo. Miguel, a eso, ayuda. Bueno, Miguel y Francis están aquí con nosotros. Sí, significa Centro de Estudios y Divulgación Espírita. Es el primer centro que ha habido en España. Sí. Trajo Rafael González Molina, de Brasil, hace aproximadamente... el CEIDE empezó a funcionar después de la transición, porque antes a Rafael González Molina y a la mujer que era medium, inclusive la policía les perseguían, no podían hacer nada, y en cuanto hubo la transición, ellos enseguida legalizaron CEIDE. Fue la primera persona que imprimió todos los libros espíritas. ¿Los de Allan Kardec o...? Los de Allan Kardec, totalmente todos, y todos los demás espirituales. Dime una cosa, ¿vosotros sois mediums? Pues sí. Sí. Rocío es de una medium de hace 2 años, como otras personas jóvenes como ella, y yo, pues, como ves, la más veterana. Déjame que empiece Rocío a contar un poco su historia, ¿no? Que sí. ¿Cuándo te diste cuenta tú que eras medium, que tenías esa...? Bueno, pues... Fran y Miguel, intervenir cuando queréis, ¿eh? Realmente, yo a los 15 años empecé a ver, en el estado este de duerme-vela, empecé a ver cómo los seres se acercaban a mi cama, se sentaban en mi cama y se me quedaban mirando. ¿No te daba miedo? Muchísimo, muchísimo. Eso fue durante un tiempo, 1 mes, 2 meses. Yo creo que debieron ver que yo estaba muy verde, que no estaba preparada, que no era el momento de empezar ese desarrollo. Conforme vino se fue. Y a los 30 años fue ya cuando ya la puerta se abrió completamente y ya no había... ¿Qué te pasó para decir que se abrió la puerta con...? Pues se abrió la puerta porque en mi casa empezaron a pasar una serie de fenómenos. La caldera se apagaba, se le iba la llama, la televisión se encendía sola, la cadena de música no funcionaba, el ordenador tuve que llevarlo a reparar. ¿No lo estropeabas tú? La lámpara... Espera, no me has contestado, ¿no lo estropeabas tú? ¿O te lo estropeaban? ¿No? ¿Qué crees que pasaba? Yo sentía las presencias. Es cierto que ahí no los visualizaba, pero sentía perfectamente las presencias, cómo me pasaban de forma rápida los seres. Y lo viví con mucho miedo y con mucha angustia. ¿Y tu historia? Bueno, mi historia... el primer recuerdo que tengo en la memoria es con 3 o 4 años. Sentir al lado presencias, morirme de miedo. En mi casa, mi madre y mi padre ya están del otro lado. Y se fueron sin saber que yo era medium. En casa no se hablaba para nada de este tema, no se sabía, tampoco se sabía. Éramos católicos, bautizada, comunión, etcétera. Yeah. Recuerdo que la primera vez que me pegué un espanto tremendo fue como 5 o 6 años, entre 5 y 6 años, que estaba un día en la cama, acostada, mi madre se fue, me dio un besito y se fue, y vi cómo la almohada a mi lado bajaba un pelín. ¿Sí? Y como una persona se ponía a dormir y a respirar profundamente. ¿Tú no veías, pero sentías como la...? Sí. Entonces, como yo me moría de miedo, al igual que Rocío, y como todas las personas que le pasan esto, empecé a rezar sin saber qué. Bueno, rezar, más bien a pedir, Dios mío, que se vayan, que se vayan. Y así transcurrió toda la infancia mía llena de miedo. Entre 15 y 18 años aquello se aplacó. Y cuando regresó con 20 años fue mucho más violento. Fue
las exposiciones que hacían los espíritus pues eran totalmente ya de moverse cosas delante de mí. Recuerdo que una vez llegué de la compra, yo viví 17 años en México. Entonces llegué de la compra con mi cestita, que entonces se usaba una cestita, me senté un poquito en la cama, yo tenía un perro, el perro se sentó conmigo encima de la cama y sentí en el pasillo, yo estaba sola en la casa, cómo venían las pisadas hasta la puerta. El perro inmediatamente empezó a ladrar en dirección de donde me sonaban a mí las pisadas. Le tuve que coger del collar porque se abalanzaba allí. Y vi entonces cómo se levantaba la cesta, la capita de la tapa de la cesta para ver qué había dentro. Y cómo se acercaban a mi cama. A partir de ahí ya fue todo muy notorio. Fue terriblemente notorio. De forma que sin haber estudiado, sin haberme preparado, sin haberme instruido en nada, sin saber nada del espiritismo, ni de la espiritualidad, ni de lo que pasaba en la espiritualidad, yo tenía una mediumnidad incipiente, tortuosa, y que estaba ahí, y que tampoco sabía que se llamaba mediumnidad. Rocío, quiero que me sigas contando. Tú descubres que tienes esa posibilidad de verlos. ¿Cuándo se te quita el miedo? ¿Cuándo te das cuenta de quiénes son, qué son, por qué están ahí? Pues yo creo que te van poniendo en el camino los medios para poder superar y entender qué es lo que te está pasando, porque igual yo vengo de una familia en la que no es que seamos agnósticos, es que éramos ateos. Entonces yo exponerle todo esto a mis padres me decían que tenía que ir a un psicólogo, o sea, directamente que la lámpara la movía yo, que todo eran casualidades. Siempre se encuentra una explicación racional para lo que ocurre. De hecho, bueno, el caso es que mi familia en ese aspecto no podía ayudarme y no podía... Bueno, en lo suyo se la ve. Sí, es buena. Tiene muy buenas aptitudes mediúmnicas. Escribe, transmite a través los espíritus a través de ella, y también tiene evidencia. Es buena. Ya. Y será más buena, claro. ¿Cómo sientes cuando te entra un espíritu? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué ocurre ahí? Lo primero que hago es visualizar. Veo la situación, veo la escena en la que ese ser ha desencarnado, bien sea un accidente de tráfico, bien sea un ataque al corazón, el caso, lo que se exponga. Y luego ¿Porque hay alguien que te lo está contando, o porque el espíritu viene y te hace sentir o ver cómo ha muerto? Porque al concentrarme me muestran esas imágenes. O sea, yo veo perfectamente si es un montañero que está en la montaña y se ha perdido y se ha quedado congelado. O sea, yo veo toda la escena. Yo empiezo a ver como una película. Y luego ya es cuando incorporo, cuando viene el ser. Viene el ser, incorporo, entonces ya siento lo que ese ser está sintiendo, si tiene miedo, si está confuso, si siente rabia, si está enfadado. Empatizas con él, o sea, prestas tu cuerpo para que... ¿Y cómo te sientes en ese momento? ¿Te sientes...? Hombre, sientes lo que él siente. Si está dolorido, pues estás sintiendo el dolor. Si ha tenido un ataque al corazón, te duele el pecho. Estás sintiendo, somatizando lo que a él le ha pasado. Lo que pasa que, bueno, pues enseguida el tratador empieza a trabajar. ¿Tratador lo llamáis? Sí, el tratador es la persona que, digamos, que tiene la función de esclarecer al ser. Porque yo en mi caso, por ejemplo, no pierdo la consciencia. Recuerdo perfectamente todo lo que veo, o el ser que está incorporado, pero hay compañeros y compañeras que no recuerdan nada una vez que ya ha pasado ese trance. Entonces el tratador es el que trabaja con el ser. Ya, creo que Fran te quiere preguntar algo. Me gustaría saber cómo podéis diferenciar, Rocío, Aurora, en esos contactos, qué es lo del otro lado y qué es pues cosecha vuestra, es decir, ¿cómo sabéis diferenciar que no es una proyección mental, que no es vuestro inconsciente? ¿Hay alguna forma de que vosotros sepáis discernir vuestra interactuación? Es decir... Sí, mira, yo siempre digo que la vibración del ser que está del otro lado, la vibración es el carnet de identidad del ser. Bien. Cuando tú vienes un ser que es un esclarecido, o de una elevación espiritual,
lo que uno siente antes de transmitir nada es una gran paz, una gran felicidad, y eso se esparce. Es contagioso, se esparce. Cuando es una persona que está, como ha dicho Rocío, en una situación precaria, tú sientes, cuando se va acercando para transmitir, tú empiezas a sentir la vibración, eso se llama vibración, a ese sentir del ser. Tú sientes cómo está. También hay otra parte en la que nosotros también trabajamos. Nosotros no escogemos el trabajo. Cuando nosotros vamos a empezar el trabajo, los hermanos mentores, los espirituales, a cada medium al entrar en la casa, que ellos han estado preparando el local durante toda la tarde para que aquello esté limpio y que podamos trabajar, a cada medium le van dando según sus aptitudes. Unos mediums son como Rocío, otros mediums solamente ven, otros mediums solamente escriben, o sea, cada uno tiene su parcela, porque no toda la mediunidad es la misma en todos nosotros. Y también, entonces, ¿qué pasa? Que al ser una mesa de desobsesión, que es así se llama a los que se ayudan al otro lado, pero también entramos en canales de vibraciones pesadas. ¿Qué son vibraciones pesadas? Pues vibración pesada es aquel que en un momento determinado se ha quedado muy atrasado e inclusive tiene muchos años de sufrimiento porque no ha encontrado la luz, porque no ha encontrado el camino, porque aunque tenga seres de luz a su lado, está tan sumergido en su propia sensibilidad atrasada, vuelvo a repetir la palabra, que no ve la luz, luego entonces no puede salir de ella. Para ahí en ese sentido podríamos pasar a decir que es un obsesor. El medium, en ese caso, como vuelvo a repetir, cada medium tiene su parcela más desarrollada en unas que en otras. El tratador y el medium está sintiendo, como te comentaba hace un ratillo, está sintiendo esa vibración tan atrasada. Porque dentro de esto no todos los seres son iguales. Una mamá que se va al otro mundo y que es estupenda y que ha sido maravillosa, lógicamente no tiene que hacer nada, despega enseguida. Hay seres que se van enseguida, pero hay seres que un drogadicto se queda pegado a la tierra, una persona agnóstica, una persona que ha tenido un accidente, una persona que ha sido mala, tiene su propia vibración al igual que la tenía en vida. Simplemente que esa pesadez de vibración que se distingue de un ser a otro, aunque sea espiritual, mantiene lo mismo. Porque lo mismo somos aquí que allí. No porque te hayas muerto, no porque te hayas ido al otro lado, pasas a ser un santo. No, tú eres igual aquí que allí. Miguel, creo que te quiere preguntar algo y yo, es que nos queda muy poco tiempo y tengo todavía 1000 preguntas que hacerte, sí. Sí, me gustaría preguntaros sobre alguna sesión especial que recordáis especialmente porque, no sé, ha pasado algo o os han transmitido alguna prueba, ¿no? Alguna de estas sesiones. Me gustaría que me contarais alguna de estas experiencias. Es que tenemos... y enlazando pruebas. Es decir, ¿habéis recibido algún tipo de mensaje de ese ser desencarnado para sus familiares? O sí, hemos recibido Pero que sea algo rotundo, algo... Sí, hemos recibido de dar, dile a mi madre tal cosa, soy fulano de tal, es que no llore más, y decírselo a la madre y por las señas que han dado y por las explicaciones que ha dado, dice, es mi hijo. Y luego algo especial totalmente, es que tenemos perdonar, y no es que sea vanagloria ni mucho menos, pero es que tenemos tanto trabajo todas las semanas y tan variado y siempre lo mismo, que digamos que el centro en ese día de trabajo es un puesto de socorro. Hay una variante de menor a mayor, siempre, constantemente. Del perdido, desde una niña que dice mamá, ¿dónde? Desde una cosa de chiquitina hasta una cosa grande,
como puede ser un ser endurecido, muy endurecido. Entonces, en ese terreno habríamos que señalar muchas personas, porque es constantemente el mismo trabajo. Ya. En tu caso, Aurora, ¿cómo trabajas tú? ¿Qué tipo de medio eres tú? En mi caso es escritura, audición y posesión. ¿Te dejas poseer por los espíritus? Sí. Sí, bueno, a ver, posesión se llama a la persona que transmite. El espíritu no es que entre en ti. Hay muy pocos mediums en el mundo, fíjate bien lo que te digo, en el mundo, que deje su cuerpo totalmente al espíritu. No lo que decir en posesión, que a lo mejor está mal explicado, pero así se denomina, es que el espíritu se acerca tanto a ti y te abraza tanto y te va diciendo mentalmente todas las cosas, y entonces tú dejas una parte de ti para que el espíritu transmita. Y yo, del todo, cuando transmito, no me recuerdo todas las cosas. Luego tengo que oír cintas y detalles para poderme enterar. La escritura me pasa igual. Hay escritura automática, semiautomática, consciente e inconsciente. Yo tengo semi-inconsciente. ¿Y siempre en el mismo idioma? Siempre en el mismo idioma, hasta ahora en castellano. Lo que sí he transmitido en posesión ha sido en francés, por ejemplo. Y en chino también. Y en chino también, y en árabe. Idiomas. Sí. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no conozco esos idiomas, pero, en fin, tú te dejas llevar por el ser. Entonces, el ser, lógicamente, aprovecha el canal para desahogar aquello que le pasa. Inclusive puede ser su propio drama, o no. ¿Querías decir algo, Rocío? Sí, que como a colación de lo que preguntabas a modo de prueba, recuerdo perfectamente que en alguna ocasión, cuando el medium psicografía, o sea, recibe un mensaje, tú la letra que pones es la letra que tenía el ser en aquel momento. Entonces, cuando tú le das ese escrito a esa madre o a ese padre, hasta la firma, hasta la firma, reconocen la letra de su hijo y la firma de su hijo o de su hija. ¿Cómo sentís, estamos a punto de terminar, cómo sentís cuando estáis en esta sesión? ¿Sentís que hay algo dentro de vosotros y os cansa, os quita energía? Pues mira, sí quita mucha energía. Lo que pasa que nosotros cuando terminamos comemos galletas y cosas dulces para recuperarnos, y cuando salimos nuevos. Llegamos mal porque ya es un día de trabajo y ya van preparando los espirituales el trabajo, y llegas un poco como cansada, y cuando te sales como unas castañuelas. Es más, a veces estás malo de estar constipado o de que te pasa algo, y sin embargo cuando sales, como te han hecho una limpieza a nivel espiritual, a nivel mental y a nivel corporal, sales nuevo. No me digas, ¿sí? Sí, palabra de honor que sí. ¿Cuánto tiempo duran esas sesiones? Pues duramos 1 hora, 1 hora y cuarto. Máximo de 1 hora y cuarto no. ¿Y podemos ir a verlas algún día? Pues se miran entre ellas. Es que hombre, ya lo hablaríamos. Que somos gente respetuosa. Hombre, sí, lo hablaríamos con el resto de el vicepresidente, el tesorero, las vocales, o sea, porque no admitimos a nadie si no hacemos una pequeña reunión. ¿Y hay que pedir permiso a ese otro lado? Es que al otro lado. Te digo una cosa, que me has hecho una buena pregunta. Ellos del otro lado también dan o no dan permiso para ciertas cosas. Es cierto. Se me había ido esa percepción y tú has dado en el clavo. Ahí tenemos recomendaciones, ya verás. Espera, que tenemos que hacer una pausa y si queréis damos una dirección de contacto. Sí. ¿Queréis que demos una dirección de contacto, forma de contactar con vosotros? ¿Con vosotras? ¿Vosotros? Bueno, tenemos la web y tenemos Dime, que vamos apuntando. La web es www.ceide Madrid. Ceide con... Ceide con Y. Ceide. Eso es, Madrid, todo junto. .org. Todo en minúscula. .org, sí. Vale. Entonces ahí tenemos... Bueno, pues artículos, noticias, conferencias, dibujos que se reciben mediúnicamente en las sesiones, están colgados los dibujos, poesías, porque tenemos a Manolo, nuestro tesorero y parte de la dirección, que recibe poesías, están colgadas en la web. Es un poco el trabajo que hacemos en el centro, aparte de servir como divulgación del espiritismo, pero es el trabajo que allí en el centro nosotros desarrollamos y que queremos mostrar
bueno, pues a todo aquel que tenga interés en asomarse. Lo habéis hecho aquí en el programa. Gracias, Aurora, gracias, Rocío. Ha sido un placer teneros con nosotros. Gracias a ti. Y espero que nos digáis que nos deis permiso para poder ir a ver unas sesiones. Preguntaremos. Gracias, muy amables. Gracias. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Y más invitados que nos llegan al programa, más personas que tienen ese don. María, nos vamos hasta Galicia. Buenas noches, María. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Miguel Pedreno nos ha hablado mucho de ti. Insisto, a los dos podéis intervenir. María, ¿tú también eres una persona, un ser que tienes ese don? Pues sí, desde que nací. ¿Cómo te diste cuenta? Desde muy pequeña empecé a ver cosas, decía cosas que nadie lo comprendía. Entonces, según fui creciendo, me di cuenta de que era distinta. Entonces mi madre se dio cuenta y entonces ya me descubrió el gran secreto, que era que en la familia pasaba de generación en generación a través de las mujeres. Ah, o sea que tus ancestros ya tenían esa facultad, tus abuelas. Sí, todas. Mi madre, hasta donde recuerda, hasta la tatarabuela, todas nos fueron pasando este don. Ya. ¿No te daba miedo al principio, María? Nunca, porque como ya uno nace con esto, pues realmente lo toma como una cosa natural. ¿Qué ocurre? Que pensaba que todo el mundo veía y escuchaba lo que yo veía y escuchaba. Según fui creciendo, me di cuenta que era distinta, que no todo el mundo podía ver ni escuchar lo que yo veía y escuchaba. Entonces eso hizo que yo tuviera cuidado en explicar lo que estaba viendo. Ya. ¿Y qué tipo de medium eres, por llamarlo de alguna manera? ¿Eres capaz de verlo? ¿Los oyes? ¿Cómo lo percibes? Es que mira, lo percibo de las dos maneras. Veo y los escucho. Ya. A veces se muestran, otras veces solo escucho y transmito los mensajes que me dan. Ya. Y María, cuando los ves como ves a una persona normal físicamente. Viva, me refiero. Sí, es que es curioso porque es que además siempre se muestran con ropas de que yo le digo a la persona que está delante de mí, le digo, pues mira, lleva esta chaqueta, este pantalón, esta camisa, ¿te suena? Y me dicen sí. Incluso a veces me muestran algún regalo que le han hecho, entonces yo le digo, mira, me están mostrando un reloj, un cinturón de estas características, y entonces se empiezan a llorar y me dicen, se lo regalé yo. Ya. María, ¿tú te dedicas a esto? Bueno, yo hasta ahora lo hacía más bien en plan de amigos y de gente que llegaba a mí a través de los amigos. Ahora sí me pidieron mucha gente a través de los amigos que por favor, que no podía callar, que la gente necesitaba ayuda. Y lo que es más importante, yo me estoy dando cuenta que estamos en un momento muy importante, que la gente tiene que saber que no todo se acaba, que la vida es un tránsito, que ahora estamos aquí y que luego hacemos el tránsito para el otro lado. Ya. ¿Tú no tienes miedo a la muerte, María? No, porque yo ayudo a pasar a la gente. ¿Cómo que ayudas a pasar? Claro, cuando una persona está, digamos, que yo sé que se va a morir, porque 21 días antes se sabe si una persona va a fallecer o no. ¿Sí? Entonces, Espera, ¿cómo se sabe eso? Pues mira, muy bien, a través de los ojos, y luego te das cuenta, la persona que tiene el don, de que la persona está más fuera del cuerpo que los demás. Es decir, el cuerpo es un traje con el que venimos para ser visibles, pero una vez que fallece, el cuerpo se queda aquí, que es el traje, y el espíritu sigue vivo. ¿Y tú eso lo ves? Claro. Sí. Claro, mi gran satisfacción es poder ayudar a la gente a hacer ese tránsito, porque mueren en paz. A los 3 días aparecen siempre, Miguel, dando las gracias. ¿A los 3 días? A los 3 días. ¿Qué ocurre? Que si yo voy a un velatorio, yo veo a la persona presente en el velatorio. ¿Y no te da miedo eso ya?
No, porque yo lo tomo como una cosa normal, forma parte de mí de toda la vida. Ya. De toda la vida. Y es ahora que empiezo a estar más abierta a hacerlo públicamente, ya hay gente que recurre a mí para ayudar a esta gente a morir en paz y no tener miedo a dar ese paso. María, no te vamos a perder la pista, ¿vale? Vale. Otro ejemplo más de este mundo en el que hoy estamos moviéndonos. No te queremos perder la pista, nos pondremos en contacto contigo y Cuando seguiremos queráis. hablando más profundamente, ¿vale? Cuando queráis. Un beso grande, gracias por haber estado en el programa. Un placer, Miguel, un placer. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta aquí un nuevo programa especial del Espacio en Blanco, dando un montón de informaciones, testimonios, palabras, voces, imágenes del espiritismo y de la mediunidad. Miguel, una conclusión. Bueno, pues yo creo que en este programa hemos transmitido un mensaje de esperanza. Me voy a mojar. Menos mal. Me voy a mojar. Menos mal. Yo creo que esto no se acaba con la muerte. No sé si existe la reencarnación, no sé cómo continuamos viviendo, pero creo que existe esa otra vida, o al menos existimos de otro modo una vez que abandonamos esta carcasa física. Y además dicen que no vivimos solamente una vez, sino que los que estamos ahora hemos vivido otras veces. Qué paciencia tengo que tener con vosotros. Fran. Algo ahí que no podemos tocar, ni medir, ni pesar, que de vez en cuando se cuela en nuestra realidad y que rompe nuestras coordenadas habituales y que nos pone en jaque. Muerte, revelación, revolución, te decía al principio del programa. Yo creo que la mediunidad y el espiritismo nos enfrenta a esas dos posturas. Una gran pregunta, ¿qué hay después? Pero yo me quedaría con una visión antropológica, de verdad, y que pasa completamente desapercibido en los libros de historia. El mundo de los espíritus, hay que tener en cuenta que entre 1900 y 1934 había más de 120 grupos espíritas solamente en Barcelona. El mundo de los espíritus revolucionó absolutamente todo en Europa y en España. Se hablaba de enseñanza laica, de igualdad de géneros, el rechazo a la industria de la guerra, de impugnación de la pena de muerte, de la reforma del sistema penitenciario, de solidaridad universal. Todo eso lo decían supuestamente espíritus desde el más allá. Los espíritus han ayudado mucho y siguen ayudando. Un placer, Miguel Pedrero. Hasta un la placer, próxima. Fran Contreras. Prepararemos un nuevo programa. Ser felices. Gracias, un placer. Ángela, ¿dónde va la gente que se va de este plano, de este planeta, de este mundo? Bueno, pues según mi experiencia, cuando canalizo telepáticamente sus voces, ellos me hablan de otros planos distintos, como sitios preciosos, paisajes muy bonitos, la luz, las estrellas, la energía que flota y sobre todo la gran energía de Dios. Es decir, que hay una vida después de esta, después de este plano. Sí, yo lo creo. Ya. Tú eres medium. Medium. ¿Desde cuándo? ¿Cómo te diste cuenta que tenías esa facultad? Medium desde que era muy pequeña. ¿Veías cosas o cómo? Oía. ¿Oías? Empecé con una mediunidad auditiva y oía muchas voces. Mi padre, mi gran consejero, que estaba mucho metido en el mundo espiritual, me dijo que era una cosa muy normal y crecí con ella. Discúlpame, ¿a qué años empezaste a escuchar esas Pues voces? yo creo que sería 11, 12, no recuerdo, yo creo que siempre. ¿Y cómo eran esas voces? ¿Sabías discernirlas o...? No, porque a veces son como susurros, conversaciones en bajo, o una voz silenciosa que te dice algo que no distingues, pero que sí distingues si es hombre o mujer, y es como si fuera una música, pero muy del interior de uno, porque ellos se comunican junto a tu espíritu y es distinto el lenguaje. ¿No tenías miedo cuando te pasaba las primeras veces? No tenía miedo. Yo creo que ya nací con esa predisposición y nunca me dio miedo. ¿Y cómo fue ese don, digamos, evolucionando en ti? Fue evolucionando muchísimo porque de ese don de oír, de captar esas voces, pasé a la clarividencia. Empecé a ver. Entonces, con 17 años fueron mis primeros contactos con los espíritus, que fueron a través de los sueños, con familia mía, con mis tías, con mis tíos, con casi todo el mundo, con amigos, amigas. En los sueños se me aparecían, tenía contactos con ellos y me hablaban, me decían de acontecimientos que iban a suceder y así se cumplían. Fue muy impactante porque con 17 años me impresionó mucho todo eso. Y bueno, vi que eso iba multiplicándose y cada vez me fui preparando
para poder captar bien todo eso e interpretarlo y que no me dé ese miedo, porque claro, iba en aumento. Ángela, a ver si digo bien tu apellido, Gisleri. Has escrito 2 libros, Los ángeles te hablan y Cartas desde del más allá, un poco recogiendo parte de esas experiencias que tienes con tu mediumnidad, ¿no? Claro, sí, han sido recogidas en Cartas del más allá todas las personas que han ido a mi casa a comunicarse con las personas que se han muerto, con sus seres queridos. Yo soy medium psicógrafa, lo he hecho a través de la escritura automática. Y ha sido un gran trabajo, una labor física muy fuerte, muy fuerte. Quiero que me expliques, la gente va cuando ha perdido un familiar y a través tuyo conectan. Exactamente, a través de mi canal abierto conecta con ellos una vez que han sido invocados. Yo me preparo un día antes para que ese espíritu pueda venir y pueda hablar lo que la persona, lo que el espíritu decida decir, porque tienen que estar autorizados. ¿Y lo haces a través de la escritura automática? Sí, lo he hecho durante 20 años, que ha sido mucho tiempo, pero tuve contracturas en la espalda, ahora he tenido que dejar la escritura y cuando lo hago, que lo hago una vez al mes, pues lo grabo, lo hago verbalmente. El espíritu ya no maneja mi mano, sino que a través de mi mente, como voy canalizando, voy hablando. Permíteme que sea un poquito incrédulo. Es decir, ¿hasta qué punto hay pruebas de eso? Y yo sé que tú eres una de las, no sé si llamarte medium, es una palabra que está un poco desprestigiada. No me da igual, estoy orgullosísima. Sí. Más serias que hay en este país, sabemos que eres una persona que no andas engañando por ahí, de los muchos gente rara que hay, pero ¿qué prueba se puede dar? Aunque supongo que la gente que va a hacerte una consulta sabrá si la respuesta es la que está. La verdad es que los espíritus todos dejan su prueba. Cuando una medium es una medium auténtica y de verdad el fenómeno es auténtico, el espíritu es el que deja la prueba sin que se lo pidas. Es asombroso. Mi libro Cartas del más allá está lleno de pruebas, de firmas de las personas cuando vivían, que a través de mi mano han hecho su propia firma. ¿Ah, sí? Sí. Tengo en el libro una niña que hace un dibujo, que es una flor que hacía en la guardería, y cuando termino como 20 minutos de canalización y 40 folios, después me toca traducirlo porque la letra se desfigura, hago el dibujo y la madre dice, ese es el dibujo que hacía mi niña. Y ella lo hizo a través de mi mano porque, claro, necesitan un cuerpo físico para poder hacer estas cosas. Y como eso te diría cantidad y cantidad y cantidad de testimonios. Ahora quiero que me cuentes alguno más. Es bueno invocar a los espíritus. Es decir, cuando uno se va de aquí, va a algún lugar y no es... sí. Extraño poder llamarle. Hombre, pues sí, depende de la evolución del espíritu, o te quedas un poquito más bajo o subes a unos planos, a unas dimensiones mucho más altas. Siempre hay un tiempo en que yo creo que nunca se ha sabido exacto cuánto tiempo tarda el espíritu de salir del cuerpo. Pero yo a través de mis mensajes, lo que ellos me dicen es lo que creo, son mis experiencias, pues te dicen que salen muy rápido porque llegaron enseguida a la luz y les ayudaron sus familiares, o que están intentando llegar. Pero yo, para que esto no suceda, siempre digo que después del fallecimiento de alguien al año vengan, para que ese espíritu le haya dado tiempo a ir subiendo, a irse viendo con un cuerpo de energía nuevo, que no es el cuerpo que tenía en la Tierra. Y les dicen que pase un año desde el momento del fallecimiento para que vengan a eso pienso. Hay veces que hay espíritus que tardan más tiempo en estar en la luz, o no en la luz, sino preparados para poder hablar. Porque eso es lo importante, que tomen conciencia de que están en otra dimensión y sobre todo que han salido del cuerpo, que se tienen que mover con un cuerpo de energía nuevo y tienen que aprender a andar, a pensar, porque tanto se evoluciona mentalmente como con el mismo cuerpo de energía. Sí, que es como una vida nueva, tienes que aprender todo otra vez. Sí, exactamente, y sobre todo la mente aprende muchísimo. Llega un momento de evolución que alguien que en un primer mensaje te hablaba muy normal, en un tercero, cuarto, quinto es como un poeta. Porque ya ves las cosas de esta manera. Te preguntaría mil cosas, pero has venido para hablar de tus experiencias. ¿Todos los espíritus hacen ese trance, ese camino? Sí, casi todos hacen ese trance, unos de una forma, otros de otra. Cada uno te describe el mundo que se encuentra y los trabajos que hacen con la Tierra, porque luego ellos están preparándose para trabajar en la Tierra. Estamos llenos de espíritus por todas partes trabajando, ¿Sí? En todos los ambientes. ¿Pero trabajando en qué?
en los hospitales como sanadores. Como si fueran ángeles. Sí, bueno, no son ángeles, hay que distinguir. Los ángeles son una energía pura muy cerca de Dios. Ellos son seres que tienen que evolucionar para pasar a planos mayores o a mundos, cada uno lo habla de una manera, o a mundos, o a sitios, como ellos dicen, pero tienen que hacer un trabajo con la tierra. Lo primero que hacen es ayudar a las personas queridas de su familia, siempre. Y si están autorizados también, porque de eso ya sería otro tema para hablar. Y después, cuando han visto que ya tienen una preparación fuerte, eligen el trabajo que van a coger. Hay quien elige estar en las carreteras ayudando a los que mueren en accidente. Hay quien elige cambiar las mentes de los políticos, que eso es difícil, pero también lo eligen, ¿eh? Y hay muchas cosas que pasan que son fuera de la realidad, fuera de la lógica de la Tierra, y yo siempre digo que son obras de ellos. Te iba a preguntar si uno lo elegía, pero ya me has contestado. ¿El cielo y el infierno existen entonces? Si cuando alguien es muy malo va a algún lugar infernal o no. algo... Yo no creo. Yo, según mis espíritus, la verdad es que los que me he comunicado con ellos hablan si están en una oscuridad donde están un poco confusos y no saben qué hacer. Hay una meditación profunda que les hace pensar y mirar y analizar todo lo que han hecho en la tierra. Entonces ahí ya, de ahí que se arrepientan del todo, que quieran moverse, y tienen sus guías espirituales que les ayudan para eso. Sí, hay como una no sé, ángeles, como una organización, organigrama, ahí también en ese otro pues mundo. Sí, hay maestros ascendidos que ya están muy altos, hay ángeles, hay quien dice, la niña de mi libro decía, al final un ángel me dio la mano y pasé. Entonces hay entidades de todo tipo, de lo más alto. Volvamos a hablar de ti, Ángela, si te parece, aunque se va a tener que volver a traer al programa para contestar miles de preguntas que nos hacen los oyentes con este tema. El hecho de que seas una medium no te causa problema, no te cansa cuando haces una sesión, no te cargas con la angustia, con los problemas de los demás. Siempre tengo un gran cansancio, pero luego empiezo a tener otra vez energía cuando voy a contactar con algún espíritu. Date cuenta que la medium que incorpora de verdad un espíritu, que canaliza bien, está cansada porque está prestando su materia, su cuerpo, para que ese espíritu pueda hablar a través de ella, o para que mentalmente, que es lo que hacen, se comuniquen y tú hables a través de ellos. Cuando grabo ahora, porque lo hago verbalmente y voy hablando lo que el espíritu me dice. ¿Lo sientes dentro de tu cabeza? Sí, ¿Se traduce de alguna manera? Sí. Mira, es un estado tan de alteración de conciencia que yo siempre digo que entro en un semitrance, no en un trance total, porque estoy hablando 20 minutos sin puntos ni coma, deprisa, igual que cuando lo hacía con la escritura, y al final no sé lo que he dicho, no recuerdo nada, solo recuerdo las visiones que he tenido, porque me ponen visiones muy bonitas. ¿Sí? Sí. Todo eso lo grabas, evidentemente. Sí, por eso digo que traigan la grabadora, porque es imposible ni que la persona que tengo delante lo coja escribiendo, porque hablan muy deprisa, es todo telepático. Y de alguna manera eso responde a lo que la persona ha venido a preguntar. Bueno, no preguntan, ellos, no hacen preguntas materiales. Todo el mundo se preocupa cómo está esa persona, dónde está, en qué lugar, qué hace, si se acuerda de la tierra o si cuando salió del cuerpo le dolía mucho algo, y ellos responden siempre. Normalmente cuando han sido accidentes graves, no quieren dar tristeza a los suyos. Ya. No sé si has tenido alguna vez casos de suicidio. ¿Qué pasa? Es algo que preocupa mucho a la gente. Sí, bueno, yo las experiencias que he tenido, como de 3, se me quedó muy grabado uno, que este espíritu dijo: por fin salté a la vida que yo quería tener, a lo que siempre añoré, y era al otro lado. Y la madre me dijo, bueno, es que saltó desde una ventana, pero yo lo interpreté también de otra forma, que por fin había saltado a ese mundo que él añoraba, porque el de la tierra no le decía nada. Y estaba feliz, estaba bien, había pasado sus pruebas y bien. En algunos círculos se dice que cuando uno se suicida, lo que te espera más allá es muy duro, es decir, no es tan bonito como tú lo acabas de presentar. Puede ser que ese ser se haya adelantado a la muerte. Entonces, claro, en la próxima reencarnación, que ese sería otro tema, pues tendrá que vivir ese tiempo que se quitó antes de tiempo. ¿Lo entiendes? Sí, pero hay quien sufre sin haberse suicidado.
Depende, puede dejar muchas penas en su casa, muchas angustias porque no se comunicó lo suficiente con los suyos, y todo eso hace que estén sufriendo tanto como uno que se haya suicidado. Ángela, las experiencias que más te han llamado la atención con estos seres, ¿cuáles han sido las que más te han marcado a ti? Bueno, muchas, porque he tenido unas emociones muy fuertes en mi cuerpo. Las emociones más grandes me las dan los niños. Es impresionante la comunicación con ellos. Tenía otra niña, Lucía, que me comuniqué con ella ahora unos meses, y los padres muy jóvenes vinieron. Entonces ella se comunicó y me enseñó, mientras yo hablaba, ella me enseñaba un dibujo que estaba haciendo, enorme, de una casa de campo con árboles. ¿Cómo te lo llama? ¿Tú lo estabas viendo en tu mente? Sí, imágenes mentales, que es como un medium, se comunica con imágenes mentales, no con que los veas andando, no hay que distinguir. Pero esta imagen era preciosa. Cuando terminé se lo dije a los padres y sacaron de la cartera que llevaban un dibujo y dijeron, mira, es el mismo, lo hizo un día antes de fallecer. Qué bonito. Ella lo quiso mostrar para que sus padres se convenciesen de que eran ella, porque claro, su afán de ellos es dejar un testimonio siempre. ¿Algún otro, Ángela, que nos puedas contar antes de despedirte? Hay mucha gente que quizá el momento más duro es ese, cuando pierdes un familiar, ¿no? Sí. Aquí hemos hablado muchas veces de su vida después de la vida. Estamos haciendo este programa especial por esa película también del Medium. Sí, que está impactando por ahí. Es muy fácil hablar, pero cuando realmente te ocurre hay mucha angustia, mucho dolor. Claro. ¿Cómo quitarte eso y cómo tener la seguridad de que no pasa nada? ¿Algo más que te haya impactado tienes esas experiencias? Mira, me han transmitido a veces en mi estado de semitrance unas emociones de amor tan grandes que todo lo que son los 20 minutos concentrada y en ese estado he estado llorando. Sí. Porque el espíritu venía emocionadísimo al ver a su familia y incluso me transmitía el amor y la energía que había allí, en que no todos lo hacen, y eso fue una emoción muy fuerte en 2 o 3 sesiones. Y bueno, hablaría de tantas cosas que no terminaría nunca, porque en 20 años son muchas, de muchas imágenes que he visto y que he preguntado esto por qué es o por qué es lo otro, y me han respondido por esto y por esto. Y se ha confirmado que eso existía. Ya, son respuestas claras, concretas. Concretas, totalmente claras. Sí, porque ellos cuando quieren contestar y que tú lo entiendas, te lo ponen en bandeja, como yo digo. Qué bonito, Ángela. Cartas del Más Allá y Los Ángeles te hablan, de Ángela Gisleri, editado por EDAF. No sé si los podéis... Editado por EDAF. Definitivamente estás convencida de que hay algo más allá y es... Definitivamente, ya no solo por las personas que vienen a verme, sino por mi propia vida, por todos los míos. Porque he visto a tantos y me he comunicado con mi padre, con mi madre, ¿sí? Con todos, sí. Tengo mensajes en mi primer libro de las cartas de mis padres. ¿Cómo los veías cuando...? Bueno, he tenido muchas apariciones después y he tenido muchos contactos a través del sueño donde me han contado cosas muy fuertes que se han cumplido. ¿Es cierto, Ángela, que los ves como cuando, es una pregunta casi personal, que tengo, como cuando eran jóvenes? Es decir, ¿no los ves si eran ancianos? Bueno, hay quien les gusta parecerse como cuando eran jóvenes. Yo por las noches, hay noches que tengo una cantidad de caras que pasan delante de mí, que me sonríen, que lloran, que me extienden las manos, y a veces no conozco a nadie, pero me imagino que están buscando la luz, por lo que les mando la luz. Ya. Pero suelen coger esa imagen porque les gusta. Mi madre la suele hacer de cuando era más joven. Ya. ¿No es angustioso tener tantas visiones? Sí, es angustioso todo. Porque yo digo lo que decía la gran medium Joyce Morgan, que pintaba también. Sí, la conocimos en Málaga. Estamos Ángela y yo porque dábamos conferencias juntas. Uh-huh. Estamos entre 2 mundos. Y efectivamente, a veces tienes que desconectar de ese otro mundo porque no te has ido y es un poco, es una carga que llevas. Uh-huh. Es una carga. Ángela, darte las gracias por haber venido al programa. Gracias por el trabajo que haces también. Y te deseo todo lo mejor. Muchas gracias a ti. Espero porque verte pronto. Ha sido muy bonito hablar contigo de esto. Seguiremos porque hay muchas preguntas que tienes que contestarnos. Sí, cuando quieras. Me encantará.
Con información se combate el miedo y la ignorancia. Yo lo que hemos pretendido en esta edición especial, hablando de mediums y de ese mundo del más allá, con algunos ejemplos, con algunas experiencias vitales de esas 4 personas que pasaron por aquí, y mucha información que nos trajeron nuestros 2 compañeros. Ojalá os haya gustado. Habrá más programas especiales, más temáticos, tratando de aportaros toda la información acerca del asunto que tratemos. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. Poco tiempo, y esta noche queremos aprovecharlo y hay buen avance de lo que os hemos preparado. Esta noche, con un poco menos de tiempo de lo habitual por el cambio de hora, queremos contaros historias. Historias narradas en primera persona de seres excepcionales. Algunas serán esperanzadoras, otras mostrarán situaciones vividas que no tienen una explicación racional. La primera historia tiene como protagonista a Genet, un ser excepcional que hoy deseamos presentaros. No os perdáis escuchar su historia. Las demás no os contamos nada. Son espeluznantes. Descubridlas vosotros mismos, si os atrevéis. Programa especial del Espacio en Blanco, hoy con una sola hora de duración. Y queremos aprovecharla bien. Sed bienvenidos. Esos son los temas. Esta noche historias extraordinarias. A veces puede parecer que poco misteriosas, pero ya veréis, si escucháis esta primera hasta el final, ya veréis la profundidad que tiene. Vamos con la primera. Tras esa introducción, os lo ofrecemos, no os perdáis las segundas. En los próximos minutos queremos contaros la historia de un ser excepcional. Su nombre, Genet. Tengo 37 años. Soy maestra. Y un día apareció ella. Y es verdad, vengo de un mundo lleno de comodidades y de lujo. Aquí la gente viene, lava su coche. ¿La magia existe o es un invento que nos han contado de pequeñitos? ¿No me contestas? Ah, no sabía que era una pregunta. Es una pregunta. Pensaba que estabas ahí. No, es una pregunta que te hago. Pues a mí me da mucha pena, de corazón, de la gente que no cree en la magia. Porque la magia solamente necesita una cosa para que se exprese, y es que creas en ella. La magia existe. Este es nuestro invitado esta noche, Miguel Ángel Tobías. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, está bien despistado cuando le hacía la pregunta. Aparte de loco, se ha cogido el coche desde Valencia, se ha metido, ¿cuántos? 300 y pico kilómetros. Casi 400. Ahora terminas y te vuelves a ir otra vez para Valencia. Por supuesto. Zumbado. Un señor que estuvo en el no era el Amazonas, ¿dónde era? Ahí arriba. En los Andes. Que se perdió y se encontró con no sé qué. En el Amazonas también he estado, pero... Vale. No hablemos de viajes, ¿vale? ¿Dónde nos vamos de viaje la próxima vez? Turquía, tenemos que ir a Turquía. Donde tú digas. Vale, me dijiste que Turquía, pues Turquía. Tenemos que ir a Turquía. Productor, aventurero, director de cine que se ha metido últimamente en la aventura de una película que se llama Genet, ¿cómo se llama? El título es Me llamo Genet. Genet, que fíjate, es una palabra etíope que significa paraíso. ¿Paraíso? Wow. Yo vi el otro día, tuve la oportunidad de ver la película el otro día. Es una película no es para todos los públicos. O es para todos los públicos que crean en la magia y sobre todo que sean almas vivas. Hay demasiado muerto. Bueno, yo no estoy diciendo nada en esta sociedad nuestra y a lo mejor, pero deberían de verla. Cuéntame, no te dejo hablar de ahora, espera. Cuéntame cómo descubres tú a este ser, que es un ser sordo, ciego y mudo. Sí, bueno, yo conozco a Genet, que es la protagonista de esta historia. Es una historia real, es una película de cine, pero basada en una historia real, donde además ella, Genet, que ahora tiene 38 años, se interpreta a sí misma en la edad adulta. Porque lo que cuento es la historia de su vida. Nació en Etiopía, en plena hambruna, hace 38 años, de padres pobres, nómadas, pastores. Hemos estado en Etiopía, cómo debía ser la vida allí, ¿verdad? Imagínate cómo tenía que ser. Y en aquella circunstancia la niña nace a los 2 años de edad, ya tenía 4 hermanos más, no sabían qué hacer con ella, se daban cuenta que con ellos se moría y con todo el dolor de su corazón, de esos padres, deciden que no puede quedarse con ellos. El padre la sube en una camioneta y se la lleva desde donde viven en la región de Wolo, a 500 kilómetros de Addis Abeba. La lleva a la capital y la entrega en una casa de acogida de la Madre Teresa de Calcuta, diciéndoles que por favor que cuidaran de su hija, que ellos no podían hacerlo, ¿no? Y se despide pues de ese ser humano con ese dolor profundo de padre. Genet sobrevive milagrosamente, siendo la única sordociega de la casa de acogida durante 3 años. Esto me lo cuenta un misionero asturiano, el padre Juan Núñez, que estaba allí en ese... Que estaba y que está. Que tiene 76 años ahora, que sigue trabajando en Etiopía en una moto por Addis Abeba, y un guerrillero, ¿no? del amor y de la vida, ayudando siempre a los pobres desde toda su vida. Y me cuenta que murieron cientos de niños en aquellos años por culpa del hambre y de las enfermedades, y Genet sobrevive milagrosamente. No te he preguntado, Miguel Ángel, ¿por qué te metes en estas movidas? En estas movidas de hacer una película que aparentemente, bueno, cuando la ve la gente, he visto cómo lloran, cómo se emocionan viendo esa historia real de una persona que está ahí en la pantalla. ¿Cómo te metes a hacerlo? ¿Por qué? ¿Quién te llama en este...? Mira, yo en realidad ya no solo con esta película, ¿no? Sino con todo lo que vengo haciendo, tengo el sentimiento, y todos los oyentes, ¿no? Ahora mismo de Espacio en Blanco pueden ser muy conscientes de que somos unos privilegiados absolutos de vivir en un país como en el que vivimos, de tener un plato de comida en la mesa, de abrir un grifo y que salga agua. Y yo recorriendo el mundo ya desde hace 15 años, cuando puse en marcha Españoles en el Mundo, aunque el motivo del programa no era ese, pero yo iba viendo realidades muy duras y situaciones ¿Tú de vida. inventaste Españoles por el Mundo? Yo creé Españoles en el Mundo, y en la primera etapa lo producía, dirigía y presentaba, ¿no? Ahí si alguien pone Españoles en el Mundo Miguel Ángel Tobías, pues me verá, ¿no? En esos capítulos en internet. Y en aquel momento yo pensaba que había realidades durísimas que en algún momento habría que contar. Y yo me propuse y me comprometí en un momento determinado de mi vida a ser la voz de los que no tienen voz y a mostrar las imágenes de aquellos a los que nadie quiere mirar. Y es por eso un poco que he venido haciendo los proyectos que hago. Y déjame, ¿lo has hecho en Haití? Sí, Rodé Sueños de Haití con el terremoto, lo volví a hacer en Nepal con Racing Nepal, hice Urba la Condena en el campo de refugiados. Es decir, me he ido metiendo en distintos líos, ¿no? Que pues en realidad para seguir generando conciencia y que nos demos cuenta de que hay
otras personas que no tienen la suerte que tenemos nosotros y que tenemos la obligación un poco de ayudar, ¿no? Vale, déjame que te siga preguntando. ¿Cómo puede ser la vida, la existencia de un ser que es sordo, ciego y mudo? Tremendo, ¿no? Ser ciego ya, ser sordo, mudo, pero las tres cosas. Pues mira, yo invito a que los oyentes, cuando acabe el programa, si tienen los ojos abiertos, pues que los cierren, que se tapen los oídos con las dos manos, que se queden quietos, que se queden en silencio, sin ningún ruido exterior, y que se imaginen que su vida, a partir de este momento, es así para siempre. Tremendo. Estabas contando la historia de Genet. De Genet. Genet. Vale. 2 años la deja su padre, tremenda esa escena o ese dolor que tuvo que sentir. Sí. En el orfanato se medio salva de esas enfermedades y de esa hambruna. ¿Qué pasa después? Y luego pasa una cosa alucinante, pues eso, la vida que tiene esta magia, que aparece por allí una mujer española, que era la suegra del embajador español en aquel momento. Su hija se había casado con el embajador. Se va a verla a Etiopía, a Addis Abeba, a un viaje de 2 semanas, pues como cualquier madre que va a visitar a su hija, ¿no? Pero al llegar allí se da cuenta del horror de lo que hay allí, de la muerte, de la destrucción, de la pobreza, y le pide a su yerno que por favor quiere ir por las mañanas a algún sitio a ayudar, aunque solo va a estar 2 semanas en principio en Addis Abeba. El yerno no sabe qué hacer, dice tengo que hacer que mi suegra vaya a algún sitio, y es amigo del padre Juan Núñez, y le dice, por favor, llévate a mi suegra a algún sitio, pero ojo, que es mi suegra. Que sea facilito, ¿no? Del barrio de Salamanca, o sea, en fin, un sitio suave, que tampoco, no le pase nada, en fin. Y este sacerdote iba a llevarla, claro, él me cuenta, y luego esto se ve en la película, ¿no? Iba a llevarla a un ambulatorio así aseadito y tal, pues a que diera turnos, pero para que sintiera que hacía algo. Pero tiene con ella una conversación muy seria en el coche, según van de camino al ambulatorio, y se da cuenta de que ella de verdad quiere ayudar, que quiere ayudar de corazón. Así que pega un volantazo y acaba llevándola a esta casa de acogida de la Madre Teresa de Calcuta. Le dice, te voy a llevar a un sitio donde de verdad hace falta ayuda. Y allí es donde ella se encuentra un día con Genet. ¿Y qué ocurre cuando se la encuentra? Pues mira, se encuentra con una niña que de repente, de 2 o 3 días después de estar allí, ve una niña que está agarrada a un palo y que lo único que hace es dar vueltas alrededor del palo durante horas. Y entonces le pregunta a una monja, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué hace esta niña ahí? Y la monja le dice es que es sordociega, de tal manera que si se suelta del palo ya no tiene referencias, y que simplemente nosotros, cuando haya algo de comida que darle, vamos y le llevamos un plato de comida y luego la acostamos, pero la niña se pasa ahí todo el día, ¿no? Entonces Carmen Corcuera, que era la madre adoptiva, se desgarró por dentro, y lo que iba a ser un viaje de 2 semanas se convirtió en un viaje de 3 años, donde ella volvió con la niña adoptada. Pudo adoptarla, se la trajo a España. Se la trajo a España. Genet llega con 9 años a España sin haber recibido ningún estímulo intelectual, porque no había forma de comunicarse con ella. Claro, los neuropsicólogos te dicen que un niño que no ha recibido ningún estímulo de los 0 a los 9 años no va a desarrollarse intelectualmente, no puede. Eso viendo y oyendo. Ahora imaginémonos que no ve y además no oye. Pues empieza un proceso educativo con un esfuerzo enorme por su parte y con la convicción y el compromiso de la madre de convertirla en un ser humano completamente integrado. Y esta niña, hace 5 años, se licencia, ya sin ser una niña, lógicamente, en la Universidad Complutense de Madrid, con un 8,5. ¿Un 8,5? De nota. ¿En qué se licencia? Se licencia, hace magisterio en la rama de educación especial. Y hoy día, esta chica sordociega es profesora de niños sordociegos y con parálisis cerebral en el centro más especializado que hay en España de educación para sordociegos con estas características, que está en Sevilla. No te he preguntado al principio cuántos sordociegos hay en España. Hay una asociación, creo, ¿verdad? Sí, está FASOCIDE, que es la Federación de las Asociaciones Españolas de Sordociegos, y hay 100.000 sordociegos en España. 3 millones en Europa, y por supuesto es imposible saber en el mundo, ¿no?, cuántos hay. Y pasan ahí inadvertidos, ¿verdad? Pues yo, hasta que no conocí la historia de Genet, y la conocí por un periódico en un avión, en un viaje a México, ni siquiera me había planteado que podía ser alguien sordociego. Y esto me sorprende ahora, a mí me sorprende mucho de que mucha gente, cuando le digo que es sordociega, la gente dice, es sordomuda. Digo, no es sordomuda, sordociega. También es muda,
pero es muda porque cuando eres sordo de nacimiento tampoco puedes hablar, ¿no? No concebimos el concepto de lo que es la sordoceguera, es el aislamiento absoluto. Es decir, es no ver nada a tu alrededor y no oír nada. Cuando yo te toco, tú estás conectado con la vida, pero cuando yo te suelto, estás completamente desconectado, completamente aislado. Ya. Y esta joven es, como dices, la primera en Europa que consigue un título universitario. Así es, la primera sordociega de nacimiento europea en conseguir un título universitario, que para entender el hito mundial que supone esta historia, la primera mujer del mundo que consiguió un título universitario, sordociega de nacimiento, fue Helen Keller, y esto pasó hace 115 años. Han tenido que pasar más de un siglo para que aparezca de la primera mujer del mundo a la primera de Europa. Ya. Y ella, cuando has hablado con ella, ¿no te ha contado alguna vez que se haya enfadado con Dios y haya dicho, joder, ¿por qué me has hecho así? Fíjate que, bueno, hay una escena ahí en la película, ¿no? Siendo niña, cuando su madre le hablaba de Dios, le hablaba de la creación, y su madre, Carmen Corcuera, que era muy, muy católica, pues sí, la niña le dijo, ¿no? Le dijo, pero ¿y si me estás hablando de un ser que es todopoderoso? Porque yo no puedo ver y no puedo oír. Es tremendo, ¿no? Esta reflexión desde una niña de 9, 10 años. Y sin embargo, esto ha hecho que luego Genet tenga una vida completamente luminosa. Hay una cosa muy sobrecogedora que ella dice, que yo grabé en una de las conferencias que dio para la película. Luego la conferencia no ha sido motivo, no sale en la película, pero alguien le preguntó que qué hacía para no caer en depresión siendo sordociega. Y nos quedamos todos helados, ¿no? Diciendo qué va a contestar, y Genet dijo: es que yo nunca he considerado la sordoceguera una discapacidad, nunca me fijo, ni me he fijado en lo que no puedo hacer, solo en lo que sí puedo hacer. Hizo una pausa y dijo, y lo puedo hacer todo. Vaya historia tan curiosa. ¿Cómo te metes en el asunto? Lees en un avión esa historia y dices, ¿qué te pasa por la cabeza? Claro, pues pensé rápidamente, digo, evidentemente aquí hay una historia de cine, y pensé que alguien iba a contar esta historia. Digo, alguien más listo que yo, con más medios, con más experiencia, con más todo, ¿no? Más recursos, digo, va a hacerla, ¿no? Pero pasa un año, pasa un segundo año y yo no oía nada sobre esto, ¿no? Entonces dije, pues si nadie la va a hacer, la voy a hacer yo, esta película. Pero claro, una vez que me lo planteé, digo, ¿y ahora cómo llego? ¿Cómo llegas a una persona sordociega que no te conoce, que por supuesto no ha visto una película en su vida, y llegas a ella y le explicas que quieres hacer una película? Entonces aquí empezó la magia y llegó el compromiso absoluto de que esto tenía que suceder, porque cuando yo estaba pensando cómo podía llegar a Genet, una amiga mía, Ana Aparicio, médico en Burgos, me viene un día a Madrid y me dice que si vamos a cenar, que quiere presentarme a una amiga. Yo le digo que sí, pero luego se me lía la tarde de trabajo, le digo, oye, que no puedo ir a cenar, pues no pasa nada, adiós, adiós. 2 semanas más tarde mi amiga vuelve a venir a Madrid, me dice que si comemos, digo que sí. Y cuando estamos comiendo me pregunta, que es algo que nos preguntan siempre a los que nos dedicamos a esto de lo nuestro, ¿no? Sí. A la tele, a la radio, al cine. Me preguntó que en qué estaba ahora, ¿no? Y yo, no sé por qué, sin hablarle de nada de lo que en ese momento estaba haciendo, digo, hay algo que me ronda la cabeza ya y que no me olvido, hay una niña que se llama Genet, bla, bla, bla. Le cuento la historia y ella me miraba con cara asombrada, callada, y cuando acabé de hablar me dijo, Miguel Ángel, ¿te acuerdas que hace 2 semanas te dije que quería presentarte a una amiga en una cena? Era Genet Corcuera. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Eso estamos haciendo esta noche, con Miguel Ángel Tobías, contando una historia a veces increíble. Pero la realidad supera la ficción, ¿verdad? Siempre supera la ficción. Resulta que Ana era la primera amiga que Genet tuvo cuando llegó a España, porque su madre, en cuanto Genet pudo comunicarse mínimamente, la llevó a un campamento de verano inclusivo. Allí estaba Ana, que se impactó al ver a una niña sordociega, aprendió el lenguaje de signos y resulta que ha sido hasta la fecha, hasta hoy, su mejor amiga. Y es la persona que de repente me presenta a Genet. Así que ese día dije, obviamente tengo que hacer la película. No, Dios me lo ha puesto aquí claramente, la señal está clara, la película la tengo que hacer, cueste lo que cueste, ¿no? No era una casualidad, ¿verdad? No era una casualidad.
¿Y qué pasa? ¿Cómo se continúa un poco la historia? ¿La conoces? ¿Hablas con ella? ¿La tocas? ¿La sientes? La conozco. ¿Qué piensa ella de que hacer pues, cuando le dices que quieres hacer la película de su vida? La conocí en un momento muy especial, obviamente, y muy duro para ella, porque hacía un mes que había fallecido su madre adoptiva. Entonces yo le digo a Ana, pídele permiso, por favor, a ver si la puedo abrazar para darle el pésame, porque ¿cómo le daba el pésame? No te ve, no te oye, yo no sé el lenguaje de signos. Le dijo que sí y le di un abrazo, y recuerdo que ella se quedó en el abrazo. ¿Sí? Es decir, no se iba de ese abrazo, ¿no? Yo la abracé como si fuera una hermana pequeña. Cuando ya nos soltamos, le conté quién era, lo que hacía, lo que quería hacer con ella, con su historia, y le dije, piénsatelo, el tiempo que necesites, unos días, unas semanas, lo que sea, y me dijo, no necesito pensarlo, vamos a hacer la película, y me dio 2 razones. Me dijo una como homenaje a mi madre, que es tremendo, ¿no? La película es un gran homenaje a la madre de Genet y por supuesto a todas las madres que, como digo, son esos seres únicos que quien no cree en la magia, quien no cree en lo trascendente, solo tiene que mirar a su madre. Gira la cabeza, mira a tu madre y te darás cuenta de que hay algo que se escapa a toda la comprensión humana, que es el amor de una madre, ¿no? Y la segunda razón que me dio fue la siguiente, por lo que decíamos antes, ¿no? El desconocimiento. Me dijo, Miguel Ángel, yo quiero que el mundo sepa que si todos los sordociegos en particular y los discapacitados en general tuvieran las oportunidades que yo he tenido por haber sido adoptada por una madre con esa convicción, con esa fuerza, con recursos, haber venido a un país como este, si todos los discapacitados tuvieran estas oportunidades, habría millones de personas que estarían viviendo una vida mucho más integrada en la sociedad. Probablemente los oyentes podrían pasar, la mayoría de los oyentes, el resto de su vida sin conocer a ninguna persona sordociega, a pesar de que haya 100.000, porque les tenemos de algún modo recluidos en sus casas, porque la sociedad mira hacia otro lado. Y lo más importante para un sordociego es comunicarse. Así que animo a todo el mundo a que aprenda el lenguaje de signos. Se podrá comunicar con 100.000 sordociegos, con casi 1 millón de personas sordas en este país, y que nos demos cuenta de que son personas igual que nosotros, que tienen los mismos derechos y que tenemos que hacer lo posible para que estén integradas. Vamos, si te parece, ya has previsto hacer la película. ¿Cómo te surgen los actores? Hay gente chula, importante. Esta es bueno, maravillosos todos. Ahí está una Miriam Díaz Aroca que hace de madre adoptiva de Genet en un papel espectacular, que yo digo, si no le dan el Goya, yo me voy del país, porque se lo merece lo que ha hecho. Hace de madre de Genet desde los 55 años, que es la edad que tenía la madre de Genet cuando llegó a Etiopía, hasta los 85 en que muere, y pasando por un Alzheimer. Ha sido un papel maravilloso, pero Miriam y yo hacía años que no hablábamos, y de repente empieza, meses antes de la película, me ponía mensajes, Miguel Ángel, quiero hablar contigo. Yo estaba muy liado, pero ya un día digo, bueno, pues vamos a tomar un café. Y tomando el café le digo, Miriam, ¿por qué querías hablar conmigo? Cuéntame. Dice, no, es que te quiero dar las gracias. Digo, ¿las gracias por qué? Me dice, por una conversación que tuvimos hace 2 años y medio en el AVE, viniendo del Festival de Cine Valladolid, y yo no recordaba especialmente la conversación. Me dijo, no, pero me dijiste cosas que para mí han sido muy importantes y me han ayudado en este periodo de mi vida, y te quería dar las gracias. Y yo le dije, pues ahora me he puesto un WhatsApp, ¿no? Y no hacía falta, ¿no? Que te tomaras la molestia, ¿no? De quedar conmigo. Qué bonito decírtelo. Pero ella me dijo, necesitaba decírtelo mirándote a los ojos. Perdón. Y cuando ella me dijo esto, yo me quedé mirando esa cara, con esa belleza madura que tiene Miriam, con esas arrugas del paso del tiempo, ya también de que la vida, ¿no? De que nos va pasando la vida, y con esa profundidad de alma. Me quedé mirándola y ella luego me decía, yo veía que me miraba raro. Me despedí de ella y le puse luego un mensaje y le dije, Miriam, ¿qué tienes que hacer en los próximos 3 meses? Y ella me dijo, pues esto y esto, pero no, ¿por qué? Lo que no sé, ¿qué quieres? Le pasé el guión de la película y me llamó llorando, porque era muy claro, ¿no? que el papel de ella, digo, quiero que seas la madre de Genet. Me llamó llorando diciendo, Miguel Ángel, estoy feliz de hacerlo. Me pasó lo mismo con Ángela Molina. Ángela Molina es otra de las actrices. Es otra de las actrices que hace de su primera maestra, y que cuando le conté la historia también se echó a llorar. Y me dijo, Miguel Ángel, para mí es maravilloso, yo hago lo que quieras. Ahí digo, pues quiero que hagas de maestra. Y me pasó con Miki Molina, que hace de profesor universitario en un papel espectacular y maravilloso, y uno que los oyentes, ¿no? del programa van a entender otra vez esta magia tan fuerte, que es una anécdota espectacular, y es que
íbamos a rodar en África y yo había contratado a un actor desde aquí, desde España, un actor etíope, para que hiciese de padre biológico de Genet. Y cuando llegamos allí, no contesta el teléfono, no contesta los mails, o sea, había desaparecido, no damos con él. Pero al día siguiente nos íbamos a 500 kilómetros de la capital a empezar a grabar, a empezar a rodar. Y no teníamos el padre. Y todo el equipo de rodaje estaban acojonados, me decían, perdón por la expresión, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Digo, no os preocupéis, porque como yo vivo en esta magia desde hace muchos años, digo, porque algo pasará. Digo, y vamos a tener al mejor padre de Genet que podría nadie querer en una película, ¿no? Me subo en la furgoneta, una de las 2 furgonetas que habíamos alquilado, y hay un chofer al lado, obviamente etíope, un tipo que había sido militar, un tipo muy duro, muy duro, con lo cual, y conducía muy rígido, muy duro, pero yo sentía la necesidad de contarle la historia. Le dije, te quiero contar la historia de qué va la película esta, porque tienes en tus manos la vida de un montón de personas por esas carreteras tremendas de Etiopía, y yo quería que él se sintiera integrado en el equipo, que sintiera que era importante dentro del equipo, ¿no? Entonces le cuento la historia, y lo que veo a través del espejo retrovisor del vehículo es que le está cayendo una lágrima por el ojo que él está intentando disimular. En esto, que miro para atrás y le hago una seña al director de fotografía que venía sentado detrás de mí para que mire por el retrovisor, y le digo, ya sabes lo que estoy pensando, ¿verdad? Y me dice, sí. Y entonces le digo, Seudu, digo, ¿qué te parecería si tú haces del padre de Genet? Y el hombre casi pega un salto y me dice, pero yo nunca he hecho nada de actor, no, yo no sé de esto, yo he sido militar, Y le dije, Seudu, tienes el alma, absolutamente el alma, la bondad y la humanidad como para hacer de padre de Genet, y si tú te atreves, yo te dirijo desde dentro de las escenas y lo hacemos. Me dijo que sí, y reto a cualquier oyente que vea la película a que intente pensar en algún actor norteamericano de Hollywood, negro, que pudiera haber hecho mejor el papel de lo que ha hecho este hombre desde la verdad más absoluta y con todo su amor. Ese es uno de las muchas aparentes casualidades o magia que se da en la película. Hay muchas más, ¿verdad? Hay muchas más, sí, hay muchas más. No, para mí no son casualidades, sin ninguna duda, es como que está todo de alguna manera, no sé, cada uno... Que los cielos te ayudan cuando te pones en un... Sí, cuando te entregas con verdad, con amor y con pasión, yo creo que la magia se da, y hay una muy fuerte, ¿no? Y es que, fíjate que en el guión, en 160 secuencias escritas en un guión. ¿Cuántas? 160 secuencias. Solo en una yo había escrito que quería que lloviera. Porque si esto lo has escrito en 25 y llueve una, bueno. No, solo había una donde yo quería que lloviera. Total que nos vamos a rodar esta escena un día de fallas en la residencia de las Hermanitas de los Desamparados, que nos habían dejado para simular lo que era la habitación donde había vivido Genet cuando era adolescente, que estaba en una residencia de monjas. Y las monjas, las Hermanitas de los Desamparados, nos habían dicho, oye, pues mira, tal día, de tal hora a tal hora, podéis rodar esta escena porque vamos a hacer un traslado de una de las personas que viene ahí, vamos a tener 2 horas, mientras se va a limpiar la habitación y tal, bueno, os dejamos 2 horas para que estéis ahí. Nos vamos a rodar 30 grados, esto eran fallas, 30 grados, un sol de justicia, el cielo azul. Cuando hemos colocado las cámaras y nos quedan 5 minutos para empezar a rodar, se pone a llover como si no hubiera llovido nunca. Yo había renunciado a rodar con lluvia, obviamente. 1 hora y media rodamos la escena y deja de llover. Entonces, la cara de las 60 personas de equipo que están viendo esto, que han leído todos el guión, que saben que ahí ponía que tenía que llover. Y me acuerdo que con las monjas, porque ahora son maravillosas, y yo les conté, hermanas, acá ha pasado esto, pero ellas con toda la naturalidad del mundo, claro, decían, bueno, porque Dios está ayudando. Pues claro, ellas que están viendo milagros todos los días con los ancianos, les parecía normal, ¿no? Pero es evidente que no lo es. O sea, no pueden, es decir, no se pueden dar las casualidades de esta manera, ¿no? En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco,
en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche con Miguel Ángel Tobías contando una historia real de un ser maravilloso y además de la magia en la vida. Rodaste en España y en Etiopía, claro. Sí, rodé en 7 localizaciones. Las 2 obviamente más complicadas fueron las de África, porque yo necesitaba recrear la hambruna de África hace 30 años, y para eso nos tuvimos que ir a 500 kilómetros de la capital, en un sitio en el Valle del Rif, un sitio espectacular que es como el Cañón del Colorado, maravilloso, donde pues hay una misión de un monje etíope que tiene acogidas a 1.300 personas recogidas de las cunetas de las carreteras, donde conviven niños, ancianos, discapacitados, enfermos mentales, y conviven ahí donde el monje lo único que puede hacer es darles un plato de comida 3 veces al día y cama para que duerman y agua. No nos imaginemos una residencia de lujo, ¿no? Uh-huh. Pero es que sigue habiendo miles de personas allí en esa zona, en las calles, en las cunetas, y esto un poco se ve en la película, ¿no? Pero otra de las cosas maravillosas que ha tenido, como yo quería que la película estuviese llena de verdad, es que todos los extras que salen en la película de África no son actores, son personas reales. Es decir, son estas personas recogidas de las cunetas de las calles, donde como fuimos con Genet, les pude presentar a Genet, explicarles lo que queríamos hacer. Y para ellos ha sido maravilloso porque han amado a Genet, evidentemente, y sentían que es etíope como ellos, pobre como ellos, huérfano como ellos y además sordociega. Y les parecía maravilloso que fuese alguien que hubiera conseguido hacer algo tan importante en la vida como para que se estuviese haciendo una película sobre ellos. Y yo hacía ancianitos que prácticamente no se podían mover, que repitieran los movimientos y las acciones, y le decía, lo siento, necesito que vuelva usted a hacer este camino. Y lo hacían con una sonrisa en la cara, antes de rodar, siendo conscientes de la importancia de lo que estaban haciendo, ¿no? Qué bonito. Es una historia, y ha pasado con las actrices que hacen de Genet también, sí. Porque hay 5 actrices por debajo de ella. Ella se interpreta a sí misma en la edad adulta, pero desde bebé hasta la edad adulta hay 5 actrices. Las 5 son etíopes y las 5 son huérfanas, sí. como Genet. Tú también actúas en la película, ¿verdad? Sales de padre Juan. Pero esto es una historia brutal porque yo nunca pensé que iba a salir en la película como actor, pero resulta que otra de las magias que hubo, ¿no? Y es que tuve que cambiar el guión a mitad de película porque el director de fotografía llega un día a la oficina y me dice que un ex compañero de colegio con el que hacía muchos años que no hablaba está en Etiopía. Curioso. Y que ha hablado con él y que se han whatsappeado y que le ha dicho, oye, pues si vais a venir a Etiopía yo os ayudo a lo que necesitéis. Y entonces yo le digo, oye, hagamos un Skype con él y nos vemos. Y entonces se pone allí al otro lado un Luis, que es un tipo maravilloso, y dice, oye, estoy aquí desde hace 10 años, os ayudo a lo que necesitéis. ¿Cuándo vais a venir? En noviembre. Ah, muy bien. Y me pregunta, ¿de qué es la película? Y yo le digo, pues mira, la película cuenta la historia de una niña sordociega, y el tipo, sin dejarme hablar, me dice, ¿de Genet? Y yo le digo, ¿pero cómo que de Genet? Y él sigue hablando solo y dice, ya era hora que alguien contara esta historia. Y digo, ¿pero cómo que esta historia? ¿Pero tú qué sabes de Genet? ¿Cómo que sabes? Dice, yo lo sé todo. Digo, ¿cómo que lo sabes todo? Digo, ¿pero quién te ha contado? Dice, el padre Juan, que es el que gestionó la adopción de Genet. Y digo, ¿pero y el padre Juan vive? Y dice, ¿cómo que si vive? Si he cenado anoche con él. Imagínate que de repente aparece ese padre Juan, que no sabíamos ni que existía, que me obliga a cambiar el guión y que me obliga a que haya un actor, padre Juan, de hace 30 años, porque el padre Juan real también sale un momentito en la película al final con su aspecto de sus 76 años, entregándole una carta a Genet, pero yo hago de padre Juan hace 30 años. Entonces me dejó la barba, me dejó el pelo, y cuando yo llegué a África, a Etiopía, y me lo presentan, le digo, padre Juan, y le doy la mano y digo, el padre Juan. Y él se me queda mirando, digo, no, padre, es que yo voy a hacer de usted hace 30 años si usted me da su bendición. Digo, yo me he imaginado que esta barba y este pelo que tengo es como debería estar usted en una situación de hambruna, donde lo último en lo que pensarían es en cuidarse el aspecto, ni cortarse la barba, ni afeitarse. Y me dice el padre Juan, me dice, Miguel Ángel, así era. O sea, yo tenía ese aspecto que tienes tú, porque efectivamente no podíamos hacer nada más que ayudar a la gente. Casi terminando, Miguel Ángel, que te dieron enhorabuena por la película, yo la he visto, un increíble trabajo. ¿Cuándo va a empezar a funcionar para que las almas
sensibles de este planeta la puedan gozar. Antes de nada, ¿qué ha dicho Genet de la película? Evidentemente no la ha visto, pero habrá sentido lo que pasaba alrededor, ¿no? Totalmente, porque yo quería, y me tomé mucho la molestia, en el buen sentido de la palabra, de irle explicando cada detalle de lo que iba pasando. Y cuando rodábamos con ella yo le decía a Genet, que sepas que ahora tienes un primer plano, que sepas que ahora la cámara la tienes a la izquierda, que sepas que ahora vamos a hacer un plano general donde lo que se está viendo es toda tu habitación, O sea, yo le iba contando todo porque consideraba que ella tenía derecho a ser consciente de lo que estaba viviendo y haciendo, igual que si fuese un actor que ve y que oye, ¿no? Está fascinada, es decir, emocionada. Hemos llorado mucho cuando escribíamos el guión y ella nos tenía que contar la historia de su vida. Hubo que parar muchas veces, y salir a la calle, y salir a pasear un rato, salir a tomar algo, a comer algo, porque ella se quebraba en los recuerdos de todo lo que nos estaba contando muchas veces de su vida, ¿no? Ha sido una experiencia única, maravillosa. Ángela Molina dice que hay un antes y un después en su vida de haber rodado esta película. Miriam dice lo mismo. O sea, es una cosa que el propio equipo de rodaje, que hemos rodado a 40 grados, en Etiopía rodábamos sin agua y sin luz, a 500 kilómetros, en esta zona que te digo del Monje no había agua ni luz, y en esas condiciones hemos rodado, y sin embargo todo el equipo me decía: Miguel Ángel, gracias por haber hecho que hayamos vivido esta experiencia increíble. Yo espero y deseo que todo el mundo vaya a ver la película. Es una gran lección de vida, grandísima lección de vida, de empoderamiento, de fuerza, de amor, de pasión, que nos demuestra que por muchas dificultades que haya en la vida, que las hay, por supuesto, porque eso es la vida, no nos podemos rendir, y Genet es un ejemplo de lo que se puede conseguir con ese amor y con ese esfuerzo y esa pasión, ¿no? ¿Cuándo se va a estrenar la película? ¿Dónde? Y es una película solidaria, ¿no? No es para sacar pasta, sino... Sí. Bueno, se ha decidido que... Bueno, yo decidí en su momento que el 10% de todos los beneficios de la película vayan a ser para Asocide, para FASOCIDE, la Federación de la Asociación Española de Sordociegos. Vamos a hacer también, además, el día 4 de abril, en unos 150 cines en toda España, vamos a hacer un pase solidario donde el 100% de toda la recaudación va a ser para ayudar a las personas sordociegas. El día 5 estará en las salas para que la pueda ver también todo el mundo, aparte de ese propio pase solidario. ¿Alguna página web donde se pueda tener más información de la película? Sí, ya está Me llamo Genet. Genet se escribe con 2 Ns, Gennet, pero pones Me llamo Genet la película y ahí está la web y ya está toda la información de todas las salas de cine donde se puede ver. Incluso la gente va a poder comprar entradas desde la propia web. Gracias. Sabes que te quiero, que te admiro. Te doy las gracias por el trabajo que haces. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes también página web? Vamos a ver a Genet. Sí, no, toda la del mundo. Quiero decir, a través de las redes sociales pones Miguel Ángel Tobías, en realidad, y ya esto te lleva a Twitter, te lleva a Instagram, te lleva a todas partes, ¿no? Pero no quiero marcharme sin decirte que nunca, Miguel, porque... O sea, nunca, en todos los años que yo llevo escuchando el programa, nunca me imaginé, pero así es la vida, esto también forma parte de la magia de la vida, que un día yo iba a ser entrevistado por ti. Me parece una cosa maravillosa. Somos todos personas, nos ha tocado jugar distintas cosas en la vida cada uno de nosotros, pero decir a todos los oyentes que yo, aunque esté hablando en este momento, me siento exactamente igual que ellos, un oyente más de Espacio en Blanco, que te admiramos todos y te queremos. Un honor. Aprovechar para ver la película, una buena forma de saber si todavía seguimos vivos, para almas sensibles. Gracias, don Miguel Ángel Tobías. Hasta siempre. Desde aquí se puede ver toda la ciudad, que estamos a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Este domingo te traemos las mejores vistas sobre la capital de Etiopía. Nómadas, con Álvaro Soto. Addis Abeba, la nueva flor del África Oriental. Este domingo a la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Un saludo a Radio Nacional de España, desde aquí, desde República Dominicana. Ángel Paulino. Desde aquí se sigue también Espacio en Blanco. Un saludo. Y después de esa conmovedora historia de Genet, vamos con otras más. Estas son diferentes. Tras esa pequeña introducción, nos la ofrece nuestro nuevo compañero. Los próximos minutos queremos dedicarlos a contaros brevemente algunas historias espeluznantes que se viven en este mundo de los misterios. Sirvan para ilustrar que la realidad es mucho más amplia y extraña de lo que a veces creemos. Ahí van. Nuestro próximo invitado nos las relata. Con lo insólito, y esta noche queremos contaros algunos de ellos. Jorge Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Miguel, amigo. Investigador y está siempre metido en este tipo de cosas. Cuéntame, esa historia, ¿el reloj es o la llamada primero? Cuéntame de qué va la llamada. Bueno, como sabes, pues recogemos muchos testimonios. Cuando uno se adentra en esta investigación de campo, pues muchas veces te encuentras con cosas, con experiencias, porque esto pasa todos los días, de personas que, aun siendo escépticas, tú lo sabes también como yo, pues se enfrentan ante lo insólito, ante lo desconocido, y no tienen más narices, hablando en plata y claro, que aceptar que realmente ha sucedido algo extraño. Aquí hablaríamos, Miguel, de aquel famoso tema de las llamadas del más allá, que incluso el compañero David Cuevas había recogido también en su libro, ya tiempo atrás. Bueno, pues vamos al grano. Este caso sucedió ya hace unos años, aquí en la provincia de Alicante. Yo pude entrevistarme con la testigo en diferentes ocasiones, una persona que tenía además cierta responsabilidad, cierto cargo de responsabilidad dentro del propio hospital. Ella me comentaba que tenía 2 teléfonos, uno fijo con el que trabajaba en el despacho y un portátil para poder estar localizado las 24 horas del día dentro del propio recinto laboral. Y en un momento determinado comienza a sonar el otro teléfono. Ella no lo atiende por no cortar la otra llamada que está atendiendo. Cuando termina de atender a esta persona, descuelga el teléfono que había estado insistentemente sonando en su despacho. Y para su sorpresa, lo que escucha al otro lado del hilo telefónico es una voz muy extraña, una voz de mujer, según me contaba ella. De una manera muy rara le trataba de transmitir una palabra que ella no entendía, y era húmulo. Lo repetía constantemente, húmulo, húmulo. Bueno, ella pues tenía prisa, tenía que atender al trabajo. Ella por favor, mira, reclama a un compañero, no te entiendo, por favor, tengo que hacer más cosas. En fin, ella pues desatiende esa llamada. Al día siguiente, para su sorpresa, vuelve insistentemente a llamar ese número a su despacho, y esta vez sí, claramente, la voz, aunque de aquella manera extraña que te comentaba, le dice ya con claridad, túmulo. El túmulo, como sabemos, es el famoso depósito de cadáveres, ¿no? Bueno, pues para cuando ella se quiere dar cuenta, resulta que aquella llamada llevaba varios días con bastante insistencia al mismo número de teléfono. Ella no reconoce esa extensión, le pregunta al compañero responsable de la telefonía, le dice que sí, que efectivamente proviene del túmulo, y cuando ella accede al túmulo, Miguel, lo que se encuentra es algo increíble. Hay 2 compañeras que están destinadas en ese departamento en concreto, y le dicen que desde allí no solamente no se ha realizado ninguna llamada de teléfono, sino que además el teléfono, el terminal. ¿El túmulo es como se llama el depósito de cadáveres? Exactamente, correcto. Sí, dentro de la jerga, ¿no? Se sabe que dentro del ambiente hospitalario el túmulo es donde se albergan los cadáveres, los fallecidos, bien porque antes se le va para realizar la autopsia o porque ya realmente pues están para pasar directamente al tanatorio. En fin, ya es un departamento muy concreto, ¿no? Lo curioso, la duda que le queda a esta mujer, evidentemente, porque una vez ya resueltos posibles problemas técnicos, erratas que las hay, malentendidos que también las hay, todo se ha dicho, allí no queda nada más claro que aceptar que esa llamada, efectivamente, porque comprobaron que la extensión pertenecía a ese teléfono, que además, un dato también curioso, uno de las comidas lo había transmitido, y que ese teléfono solamente se utilizó en su día, como he dicho, lleva mucho tiempo en desuso, para solamente en casos de emergencia, ya sea policía, bomberos, Policía Nacional, etcétera, etcétera. Es decir, no hubo manera de explicar técnicamente, ni siquiera con técnicos propios del hospital, personas que están acostumbradas a trabajar con ese tipo de medios electrónicos, esas llamadas, que además ella tenía todavía almacenadas en la memoria de su propio teléfono, ¿no?
Extrañas historias con el más allá, testigos de lo insólito. Estamos esta noche brevemente adelantando un camino que queremos seguir con nuestro invitado Jorge Sánchez. El reloj, ¿qué historia es esta? Pues esto es tremendo, Miguel. Son historias que al final, de alguna manera, porque parece que uno está ya curado un poco de espanto y que nos han contado de todo, y sabes también como yo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Y siempre hay casos que de repente se reinventa la propia fenomenología en la que estás investigando en ese momento. En este caso hablamos de aparecidos literalmente de fantasmas, ¿no? En este caso volvemos aquí a la provincia de Alicante, hace ya unos años también entrevistaba al testigo varias veces en diferentes circunstancias, y él me comentaba que cuando él era muy chiquito, él tendría pues prácticamente unos 9, 10 años de edad, pues estaba jugando en el salón de casa, en la sombra, con sus pelotitas, sus cochecitos, sus cosas, y en la cocina se encontraban su madre y su abuela pues preparando la comida y estas cosas. Y en un momento determinado, él cuenta, tengo que decirte que totalmente conmovido, eso es uno de los detalles que nos dan donde nos acercan esa verdad, o cuando menos su verdad, ¿no?, de lo que han vivido. Él ve entrar con total claridad, es decir, no hablamos de un espectro o algo traslúcido o etérico, no, hablamos de una persona de carne y hueso, de cierta edad, bien vestida, con traje y corbata. Esta persona entra en el salón, hace caso omiso de su presencia y se dirige, Miguel, directamente a un reloj de pared, aquellos antiguos, ¿no? Te recordarás, esos muy antiguos, con muchas poleas y mecanismos. O este hombre, y corto ni perezoso, abre con cuidado la ventanilla de los mecanismos, pone el reloj en hora, cierra la misma ventanilla y con las mismas por donde había venido, este hombre desaparece sin más. En ese momento, la madre entra en el salón y la madre y la abuela se dan cuenta de que el reloj está en funcionamiento. ¿Hasta entonces no había funcionado? Es un detalle que vamos a ver, exactamente. Sí, ese reloj llevaba ya tiempo sin poder utilizarse porque estaba en desuso, que estaba averiado. Se asombran de que el reloj está en hora y además está funcionando, como te digo, porque estaba roto. Y le preguntan, obviamente, al chiquillo, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Has tocado el reloj? No, mamá, yo no he tocado el reloj. Aquí no hay ante un señor y, bueno, pero como un señor, pero bueno, esto, se asustan, se alteran. Bueno, pero ¿qué señor? Ni corto ni perezoso, el chiquillo se levanta, se dirige a la entrada del domicilio, donde había unas fotografías, ¿no?, que casi todos solíamos poner en la entrada de nuestras casas. Él coge una fotografía y se la enseña a su abuela y a su madre. Le dice, este es el señor que ha entrado a poner el reloj en hora. Es curioso, Miguel, porque este señor al que el niño se refería era su propio abuelo paterno, al que él no había conocido nunca en vida. Ni siquiera él mismo sabía que la fotografía correspondía a su abuelo paterno. Esto fue luego, a posteriori, con el tiempo, cuando él pudo construir toda la historia, ¿no? O sea, que imagínate la experiencia de este chico, ¿no? El abuelo que regresa del más allá para poner en hora ese teléfono sin que el nieto le conozcan y sí le reconocen la foto, ¿verdad? Exactamente. Curioso. Y ahí ya pues desgranamos muchas cosas. Es muy curioso, Miguel, porque claro, pensamos también, bueno, ¿y por qué no ha habido comunicación realmente verbal o más cercana? No, parecía que este señor tenía un especial interés en poner ese reloj en hora, ¿no? Forma de contacto contigo, Jorge. Bueno, redes sociales, ya lo sabéis, Jorge Sánchez, correo electrónico, documento ovni, con 2 O's, documentoovni@gmail.com, y bueno, Twitter, Facebook, ya sabéis, por donde ando. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Un abrazo, amigo. Me has dejado casi sin voz. Hasta pronto. Hasta pronto. Y hemos de terminar por hoy. Recordar que ha cambiado la hora. Estamos ya en horario de verano y llegan las noticias de las 4. Hemos de concluir. Será un pequeño espacio en blanco hasta la próxima semana. En 7 días regresamos. Y aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, los esperamos para seguir llenándonos de misterios. Feliz semana, feliz primavera y a seguir disfrutando de la radio. A su abuelo paterno, esto fue luego, a posteriori, con el tiempo, cuando él pudo construir toda la historia, ¿no? O sea, que imagínate la experiencia de este chico, ¿no? El abuelo que regresa del más allá para poner en hora ese teléfono sin que el nieto le conozcan y sí le reconocen la foto, ¿verdad? Exactamente. Curioso. Y ahí ya pues desgranamos muchas cosas. Es muy curioso, Miguel, porque claro, pensamos también, bueno, ¿y por qué no ha habido comunicación realmente verbal o más cercana? No, parecía que este señor tenía un especial interés
en poner ese reloj en hora, ¿no? Forma de contacto contigo, Jorge. Bueno, redes sociales, ya lo sabéis, Jorge Sánchez, correo electrónico, documento ovni, con 2 O's, documentoovni@gmail.com, y bueno, Twitter, Facebook, ya sabéis, por donde ando. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Un abrazo, amigo. Me has dejado casi sin voz. Hasta pronto. Hasta pronto.